Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan un feliz día. La paz del Señor esté en vuestro corazón. Les saluda su hermano Freddy Moreira. Y bueno, hoy quiero compartir un tema muy importante que tiene como título Fieles al encargo de Dios. Vamos a poner este tiempo en la mano de nuestro Señor. Vamos a orar para pedirle que Él abra nuestro entendimiento, que quite toda cosa de nuestra cabeza, toda distracción, toda preocupación, ahora que estamos agobiados con tantas situaciones, ¿no?, adversas, con este virus y estas cosas, pero sabemos que Dios tiene promesas para sus hijos y debemos estar confiados en Él. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos la gloria, la gracia. Te damos el honor, Señor. Gracias, amado Dios, por tan bueno que eres, Señor, que tú eres el amor mismo, Señor. Gracias, Señor, porque has permitido que hasta el día de hoy tengamos vida y tienes todo el control, Señor. Nosotros lo sabemos. Te agradecemos, Señor, Padre amado, por todas las bendiciones que recibimos. Gracias, amado Dios. Quiero compartir una palabra, Dios, que sea tu mismo Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mis labios, Señor, a que todos podamos entender, Señor, este encargo, Señor, que tú nos diste, Señor. Llevámonos tu palabra, Señor, que llevemos tu palabra por todo el mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén. Muy bien, hermanos, si podemos ir a nuestras Biblias y vea ahí en 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4, vamos a leer del 1 al 8. 2 de Timoteo 4. Tenemos la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con su Santo Espíritu. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Qué preciosa palabra, hermanos. Qué preciosa palabra. El apóstol Pablo le está dando esta palabra al joven pastor Timoteo. No quiero que pierda usted la cita esta que tenemos en 2 Timoteo, ¿no? En el 4, pongo una señal ahí porque vamos a estar buscando varios versículos. Entonces, aquí habla del apóstol Pablo, ¿no?, que fue fiel al mensaje de Dios, ¿ah? Pero él estaba algo preocupado, le tenía algo en su corazón y le estaba advirtiendo, le estaba incitando, le estaba pidiéndole a Timoteo que por favor, ¿no?, unas palabras que la vamos a estudiar ahora, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y él dice en el 7 que peleaba la buena batalla, ya acabó la carrera, él sabía lo que ya le venía, ¿no? Sabía que, dice, he guardado la fe. Él era un hombre fiel y justo a la palabra de Dios, era fiel a la palabra del Señor, le predicaba la palabra del Señor. Y vamos a ir leyendo la palabra que nos ha dado aquí el apóstol Pablo. Dice, te encarezco, ¿no? En griego es una palabra que se lee, bueno, si puedo leerlo, diamarturomai. Esa palabra, hermano, tiene un significado muy amplio. Entre ellas tiene exhortar de una manera muy intensa. Significa testificar de forma muy detallada. O sea, él está pidiéndole encarecidamente, o sea, que testifique, ¿no?, de una manera muy detallada, que sea una exhortación también muy intensa, ¿no? Y claro, te preguntas por qué esa palabra, ¿no? Porque encarecer, ¿no?, digo en griego, es testificar de una manera muy detallada, ¿no?, porque fue un testigo.
y también dice de exhortación muy intensa. ¿Por qué? Porque el asunto, hermano, es de vida o muerte. Y no vida, te digo aquí, ya viene un insecto que ni lo vemos y nos mata. No, estoy hablando de vida y vida eterna. ¿Ah? Y también de muerte, apartado del Señor, porque si estamos apartados del Señor estamos muertos, hermano. Entonces, vemos que Pablo les está encargando una tremenda responsabilidad. Por eso cuando uno habla de la palabra de Dios tiene que hablar lo que está en la Biblia y tratar de entender e interpretar cosas que el Señor, el Espíritu Santo nos da, no hablar cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad que le está encargando a Timoteo. Le está encargando que se encargue, que dé la palabra, que sea la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios de una manera muy certera, muy leal, ¿no? Muy firme a la palabra del Señor, que no ande por las ramas. Le dice aquí a Timoteo que prediques la palabra, está en griego keruso, que quiere decir que proclamar especialmente la verdad divina, el evangelio, predicar, pregonar, divulgar. Entonces, eso es muy importante, que tenemos que predicar la palabra del Señor. Queremos proclamar, anunciar públicamente la bondad, la misericordia, el amor de nuestro Dios. Entonces Pablo le está incitando a Timoteo que predique la palabra. No se ponga a contar cosas, ¿no? Aventuras, peripecias, los logros, ¿no? No, cosas así, no. Lo que Pablo le pide es que predique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que cambia las vidas, es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y la que hace los cambios en nuestra vida. Confronta las cosas del alma y del espíritu, las pone frente a frente, penetra todo, no hay nada oculto para el Señor. Entonces aquí la palabra es logos, ¿no? Que hable las verdades del evangelio, el mensaje de Dios al hombre. Así es, que hablemos de Dios. Entonces, el tema de Dios, digamos, lo que hay en la Biblia, ¿no? Desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis, en toda la Biblia encontramos a un personaje. El personaje que cambió los tiempos, al Señor Jesús. Encontramos al Cristo de la cruz, encontramos al Cristo del plan de salvación. Luego dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esa frase en griego significa insistir continuamente en algo. ¿En qué debería insistir? En predicar a Jesús, en el mensaje de la cruz, en el mensaje de la salvación. Aunque para algunos sea locura, también significa arremeter constantemente con el evangelio. Este arremeter tiene dos intenciones: predicar con amor, con dulzura, con una manera amistosa. Pero esta frase trae dos connotaciones también. Significa predicar en forma agresiva con la palabra. Lleva dos ingredientes. Pablo le dice a Timoteo: predícales la palabra. Es un asunto de vida o muerte. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa que en todo tiempo, en toda ocasión, implica que te escuchen o no te escuchen, te crean o no te crean, si se ofenden o no, les guste o no les guste, eso no es tu problema. Predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios, le dice Timoteo. Entonces luego encontramos un verbo, redarguye. ¿Qué significa redarguir? Recordemos que son instrucciones de Pablo a Timoteo. Entonces, para los nuevos creyentes que ya habían recibido a Cristo, recordamos, ¿no? Cuando el evangelio llegó a nuestra vida, ¿no? El evangelio fue, no vea, como de una locura llegó a nosotros, nos enloqueció y nos convirtió. Pero ahora el evangelio sigue teniendo operación en nosotros. Este es otro aspecto de la llamada locura, ¿no? De la predicación. Ahora las instrucciones para Timoteo, que decía que tenía que seguir predicando, insistiendo en otros aspectos del evangelio, sobre la formación, sobre el discipulado, sobre el crecimiento espiritual, y también dice sobre redarguir, ¿no? El enjo, que significa reprochar conductas incorrectas, reprender actitudes carnales, refutar errores doctrinales, evidenciándolos por medio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para traer convicción de pecados. El asunto es que para muchos que son salvos es una locura cuando se los está redarguyendo. Que se les reproche conductas incorrectas no les gusta. Que se les llame la atención tampoco les gusta.
Entonces, una vez que somos salvos, tenemos que ser informados a la imagen de Cristo. Y esta formación durará toda la vida, hermano. No es que yo cojo y voy a hacer un cursito y ya está. No, no, no. Esto cada día nos vamos a formar. Así como todos los días tenemos una lucha con la carne, todos los días tenemos que seguir aprendiendo porque el Señor es una fuente inagotable de sabiduría, de amor, de conocimiento. Entonces tenemos que cada día buscar más del Señor. ¿Por qué también? Porque tenemos una naturaleza que nos lleva al pecado. Entonces tenemos que estar contendiendo con el pecado, tenemos que estar siempre luchando. Entonces si nos descuidamos de nuestra vida espiritual, la carne gana ventaja, se fortalece y la vida espiritual se debilita. Entonces la vida espiritual tiene la fortalecida buscando siempre la presencia del Señor, buscando su palabra, no dejando que la mente esté ociosa. Entonces también Pablo le dice que redarguya. Es una petición que le hace Pablo a Timoteo, redarguye. ¿Cuántas veces al día redarguimos a nuestros hijos? Bueno, yo a veces pierdo la cuenta. Entonces, todo el día hay que entender, ¿no? Que hay que estar buscando la palabra del Señor, ¿no? Entonces, cuando recibimos al Señor Jesús, bueno, una alegría, un gozo, pero luego viene un proceso de transformación. Y es donde esta instrucción del apóstol Pablo le da a Timoteo, redarguye a los Timoteos, su conducta incorrecta, reprende sus actitudes carnales, no permita que nada vaya en contra de la doctrina que has aprendido. Evidencias esto por medio de la palabra para atraer convicción a los corazones de los ya cristianos que están, como dice, formándose, ¿no? Que son niños espirituales con la palabra, ¿no? Una de las cosas que le dice Pablo, una cosa que le dice Pablo a Timoteo, luego dice redarguye, reprende. Esto significa censurar, reprobar falsas enseñanzas, reprobar malas conductas, prohibir esta situación. Hay gente que no entiende esto y dicen equivocadamente, ¿quién te ha dicho a ti que tienes que juzgar? Todos dicen que es la sana doctrina, se la pasan criticando a todo el mundo. Una cosa es crítica, otra cosa es reprobar. La palabra reprobar te autoriza la palabra de Dios. Y no solo te autoriza a reprobar, sino te ordena reprender falsas conductas, falsas doctrinas. Espiritualmente el Evangelio se usa para reprender falsa doctrina y pensamientos que agreden el Evangelio. Así es, hermanos. Así es, hermanos. Como dice también en Hebreos, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. No desprecies esa disciplina, hermano. Pon una sonrisa en tu rostro, hermano. Vamos, adelante. Seguimos en Timoteo 4:2. 4:2. Porque que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo tenía una posición inflexible sobre la palabra de Dios, pero también tenía un lado amable, también tenía un lado suave. Los exhortaba con espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre. Vamos a ir a Hechos 20:29. Vamos a empezar del 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar atrás de sí a los discípulos. Es duro escuchar estas palabras, hermano, porque esta palabra no se la está diciendo al mundo, se la está diciendo a los mismos líderes de la iglesia. Él sabía que cuando se iban a entrar con cositas raras. No sé, algo me recuerda a las iglesias de hoy en día, hermano, de verdad. Oh, Señor. Y dice el 31, por tanto, verdad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, yo no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En el nombre de Jesús, qué preciosa palabra. Oh, Señor, gracias, amado Dios. Precioso, Señor.
Vamos a ir ahora a buscar una cita que está en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, denle palo, ¿no? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Aquí está diciendo, hermanos, una vez que ya seamos salvos, que ya estemos en su presencia, que estamos buscando cada día más, nos queda un camino, que es el camino de la formación en Cristo, es el camino del discipulado, ¿ah? Ese camino que hay que seguir con paciencia, con amor, así como le está hablando Pablo a Timoteo, ¿no? Que debe predicar la palabra de Dios, escrutar, redarguir con toda paciencia, ¿ah? Es interesantísimo, hermano, aquí la palabra que viene, sí, como decía, la palabra doctrina, palabra doctrina, en griego es didache, y viene como doctrina, enseñanza, enseñar, instruir o ser tutor. También habla de la manera y del carácter de la enseñanza. Tenemos que transmitir el carácter de Jesús, ¿no? Enseñanzas, preceptos, doctrina. Gloria a Dios. Que enseñar la doctrina a todas las ovejas. Claro que hay entre las ovejas también a veces tenemos algunas cabras, pero bueno, tenemos que darle la palabra al Señor. Para el Señor no hay nada difícil. Entonces a las ovejas hay que animarlas, ayudarlas. Es decir, hay que pedirle a Dios que nos fortalezca y nos dé su Espíritu Santo para hacerlo, porque no es con fuerza humana, sino con la fuerza del Espíritu Santo. El alentarlos también es otra parte de la formación por medio del Evangelio. En 1 Tesalonicenses 5:14, que en Tesalonicenses 5:14, aquí nos va a dar un palo el Señor. Tesalonicenses 5:14, viene el palazo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El 19 dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Gloria a Dios. Retener lo bueno. Entonces tenemos que dar el mensaje del Señor con toda paciencia, con la doctrina. Entonces, bueno, la doctrina sabemos a qué se refiere, ¿no? La palabra del Señor, la enseñanza bíblica, con mucha paciencia. Toda exhortación tiene que ser con la palabra. Porque también dice que aquí en el 4:3, vendrá el día que no sufrirán, o sea que no van a soportar, no les va a gustar la sana doctrina. Solo van a poner el oído a cosas ahí, entre comillas, dulces, ¿no? Pero aquí le dice que no. Le dice Timoteo, te encargo, enséñales, exhórtalos, anímalos que hagan la voluntad de Dios. Que cada día se parezcan más a Cristo Jesús. Ese es el tema, hermanos. Ese es el propósito, que cada día nos parezcamos más a Cristo Jesús. Enséñales a morir cada día al yo, al ego. Enséñales a morir cada día al pecado. Enséñales a morir cada día a la vanidad. Enséñales a perdonar. Enséñales, así le decía Pablo. Llegará el día que no les guste la sana doctrina. Por eso Pablo encomienda a Timoteo, enséñale la palabra de Dios. Es un asunto muy importante, es un asunto vital. Es de vida o muerte. Entonces, hermano, cuando escuches predicar a alguien que te diga que como hijos de Dios no debemos sufrir, que como hijos de Dios todo tiene que ir como viento en popa, estás escuchando una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Dice en la palabra, ¿no?, que tendrán comezón de oír, dice, ¿no? Como que dice, el griego tiene que rascarse, que produce una sensación, cuando te pica algo y te rasca, y ¡ay, qué agradable! Pues más o menos esa es la idea metafóricamente, ¿no?
en el griego, que te vas a rascar y vas a estar complacido, ¿eh? Porque te va a picar el oído y te van a decir las cositas que te rasquen y la orejita y vas a estar contento, ¿no? Y vas a tener placer. ¿Mm? Entonces y tienes ansiedad de oír eso que te conviene, eso que tú quieres oír, no, eso da gusto. Pues eso es lo que quieres oír, pues hay quien te lo diga, hermano. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios tiene que exhortarnos, tiene que cambiar nuestra vida. Entonces, lo único que hace es tener sensaciones bonitas, ¿ah? Lo que al humano les gusta, lo que a la carne le gusta, lo que la carne le gusta que le digan. ¿Mm? ¿Y qué más? Si viene de Dios, si dice, mira, estás enfermo, ven que Dios te va a curar. Bueno, si eres pobre, pero Dios te va a hacer rico. Él te va a dar lo mejor, la mejor casa en Marbella. ¿Ah? ¿Qué te parece? Bueno, mira, arriba allá por Nahueles, qué bonito. ¿Ah? O más cerca que la playa, mejor, no sé. Y hay iglesias que están rascando la oreja, hermano. Hay iglesias que te están rascando la oreja y tienes que tener cuidado con lo que escuchas, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con esa palabra humana que trata de confundirte, hermano. Tienes que buscarla. Yo no digo que Dios no te quiera bendecir y que no puedas tenerlo, si está entre el propósito, pero como hemos predicado anteriormente, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas demás cosas, las añadiduras, Él te las va a dar. ¿Mm? Hay muchos que dicen cuando alguien habla así, dice, es un predicador que habla la palabra de Dios, dicen, está loco, es un legalista. ¿No? Pero también dice la Biblia que se amontonarán maestros. ¿No? Eso quiere decir en la manera que se van a encimar unos sobre otros, van a ser montones, van a ver que se pelearán entre ellos. ¿No? Pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Hacer como los de Berea, escuchar, hemos escuchado y hemos leído ahora mismo, escuchar y retener lo bueno. Y lo debería, como hacían, escuchaban todo, iban ahí a su casa, sacaban los rollos, no tenían la Biblia como tenemos nosotros ahora, y ahora digital más, y se ponían a buscar la palabra de Dios y la comparaban. Y decían, bueno, sí es verdad. No digas amén a todo lo que escuchas, hermano. Tómate la molestia de ir a buscar la palabra de Dios, que no debe ser una molestia, debe ser un beneplácito, debe ser una alegría ir a buscar la palabra de Dios y aprender cada día más. Entonces la concupiscencia, quiere decir los deseos mundanos, los deseos malos, las avaricias, las codicias. Ellos no sirven al Señor. La Escritura nos dice en muchos pasajes que nos cuidemos de ellos. Por eso es la amonestación. Por eso es la amonestación que está haciendo a Timoteo, que predique la palabra. Vamos a ver un ejemplo en Segunda de Pedro 2.1. Segunda de Pedro 2.1. Mira de dónde, ¿ah? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea que ya habían desde allá mismo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. No vea. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Pero mira lo que dice aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y mira cómo dice, pero habrá entre vosotros falsos maestros. No dice, pero habrá entre vosotros falsos profetas otra vez. Como ahora dice que hay un poco de profetas por ahí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá futuro, ¿no? Lo que está escrito ahí ahora. Entre vosotros falsos maestros. No dice falsos profetas, falsos maestros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y esto es raro, mira el 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Me suena algo esto. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Habrá alguien que haga mercadería de los cristianos? Contéstate tú esa pregunta, hermano. Contéstate tú esa pregunta. ¿Quién vende milagros? El Señor nunca vendió ningún milagro. Nada. De gracias recibiste, de gracias da. Así también como dijo el apóstol Pedro también. No tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesús. Qué precioso. Wow, gloria a Dios. Y por si acaso digas, no, eso está fuera de contexto, no puede ser que hay algo que no está bien. Vamos a Romanos 16, del 18 al 20. Romanos 16, vamos a leer del 17 para tener un contexto más cerradito, con más condumio, ¿no? Con más fuerza. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos,
porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Precioso Señor, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Precioso, Señor. Vamos entonces a segunda, donde estamos, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos por 4:4. Segunda de Timoteo 4. Segunda 4:4, sí. Entonces dice, 4:4. Y apartarán de las fábulas, perdón, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Oh, Señor, cuídanos, Señor. Despierta nuestros sentidos, Señor, espirituales. Alértanos, Señor, para llamar en el nombre de Jesús. Entonces, fábulas. Deriva de la palabra mitos, que significa un invento de algo, un cuento. Un cuento, no la sana doctrina, es un cuento humano. La sana doctrina, la palabra de Dios es la verdad. Y la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta sola. La Biblia se interpreta a sí misma, hermano. Dice el 5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Quién dice que los cristianos no tienen aflicciones? Que están ahí bien bonitos. ¿Quién dice eso? ¿Qué dice aquí entonces la palabra? Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Wow. Sé sobrio. Está con tus 5 sentidos. 5 sentidos. Lo contrario a estar ebrio. Sé sobrio. Despierto, atento. Gloria a Dios. Cumple tu ministerio. El 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya Pablo sabía lo que le venía al Señor, le había mostrado. Dice el 7, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pelear en griego, agonismai, luchar por algo hasta la agonía, hasta el último aliento de vida, luchando. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo he predicado el evangelio estando sano, estando enfermo, con lluvia, con todo lo que pueda haber. Enfermo, con el aguijón, como sabemos. Oh, Señor. Así como a los Gálatas también, ¿no? He peleado la buena batalla, significa honradamente, íntegramente, y he acabado, he cumplido, Timoteo. Yo ya voy a morir. Como dije, Dios ya lo había revelado a Pablo que iba a morir decapitado, ¿no? Yo lo sabía. Entonces está diciendo ahora a Timoteo, te toca a ti, Timoteo. Pelea la buena batalla, guarda la fe. Guarda la fe significa que ha retenido fielmente algo. Algo que Pablo tuvo y retuvo fielmente. Su ministerio, el evangelio. Oh, precioso Jesús. El 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos. ¿A quién más? A todos los que aman su venida. Oh, ¿cuántos aman su venida, hermano? ¿Cuántos aman su venida? Precioso, Señor. Entonces Dios nos está revelando, ¿no? Que Él tiene una corona de justicia guardada para Pablo, para ti, para mí, y que va a ser Él mismo encoronado. No solo a Pablo, sino a todos los que le aman la venida del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, voy a repetir el 4:1. 4:1 que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgue a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el mensaje, hermano. Ese es el mensaje.
predicar la palabra. Tenemos un premio, una corona de justicia para todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida, hermano? Estoy seguro que tú amas su venida, Señor. Y si has estado escuchando cuentos de sirena, cositas por ahí, hermano, la palabra de Dios. Ahora hay mucha facilidad para tener una Biblia. Mucha facilidad. Si falta una Biblia, ponte en contacto conmigo que te hago llegar una. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. No solo leerla, estudiarla, escarbarla, como dice ahí, escudriñar la palabra. Tenemos que estar atentos, Señor. El Señor nos está dando su palabra. El Señor nos está dando su palabra, preciosa palabra, para que despertemos y pongamos los ojos hacia Él. Precioso, precioso. Tenemos que pelear la buena batalla. Entonces animémonos, vamos a exhortarnos en amor. Reprendamos también con amor, con paciencia, la sana doctrina. No caigamos en la fábula, no caigamos en la fábula, hermano. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Yo no sé qué estará predicando la gente que habla de la prosperidad, no sé qué estará predicando hoy en día. Nosotros predicamos la palabra de Dios, que es la verdadera prosperidad. Como dice Santiago, que es la vida. Es un poco de niebla que por un poco de tiempo y luego desaparece. Estás agarrándote a la niebla, hermano. No, agárrate a Cristo. Tenemos vida eterna en su presencia. Gloria a Dios. Oh, gracias, Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este precioso libro, Señor, que es manual de vida y de vida eterna, Señor, la cual empezamos a disfrutarla ya. Ahora mismo, Señor, conociéndote a ti, Señor, nos da tu paz, nos da el gozo de tu presencia en nuestro corazón, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de nuestros hermanos, las personas que están escuchando, Dios Todopoderoso, que obres en cada mente, en cada corazón, Señor. Si nos has entregado tu vida al Señor, ponte ahí en el secreto. Pídele, Señor. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que muriste, Señor, en la cruz y resucitaste el tercer día, Señor. Reconozco, Señor, que ese sacrificio fue por mí. Acepto ese sacrificio. Perdona mis pecados, Señor. Anótame en el libro de la vida, Padre amado. En el nombre de Jesús te pido, Señor. Salva mi alma, Señor. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Gloria a ti, Padre amado. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria. Amén. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí.